Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy este tema muy especial se titula Dios en tu casa. ¿Qué hacer para que Dios esté en nuestro hogar? Para que Dios esté con nosotros, esté en nuestra familia. Él se encargue y levante nuestra casa y sea una familia que esté en plenitud de gozo, de paz, de amor, de armonía. Todos queremos eso para nuestras familias, todos queremos eso para nuestra casa, pero necesitamos invitar a Dios a nuestra vida, a nuestra casa, para que Él habite y Él bendiga y Él se encargue de que todo funcione perfectamente. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios sobre nuestra vida y nuestra casa, la enseñamos a nuestros hijos. Ellos también se empapan de la palabra de Dios. Ellos también comienzan a ver las bendiciones de Dios y se dan cuenta de que tenemos un Dios real, un Dios verdadero. Así es nuestro Dios. Él nos demuestra que es un Dios verdadero y que está con nosotros y siempre lo va a estar. Nos dice el Salmo 127, versículos 1 y 2. Qué importantísimos estos versículos. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar, comiendo el pan con dolor. Porque a su amado dará Dios el sueño. Bueno, qué importante. Si nuestro Dios no edifica nuestra casa, en vano nosotros estaremos esforzándonos en hacerlo. Cuando nosotros queremos edificar nuestra casa y no tomamos en cuenta la palabra de Dios, va a haber destrucción y ruina seguro. Nada más veamos a nuestro alrededor cuántos divorcios, cuántas familias disfuncionales, cuánta rebeldía y todo lo que pasa precisamente porque Dios no está edificando nuestra casa. Por eso es que nos lo dice acá. En vano haríamos nosotros, nos esforzaríamos, en vano nos matamos tratando de hacer las cosas bien, pero terminará destruyendo. ¿Cuántas familias se han destruido? Lo vemos todos los días, todo el tiempo, muchas realmente, por no tomar los principios de Dios, la palabra de Dios, y que sea un fundamento. El fundamento de nuestra casa debe ser la presencia de Dios, la santidad, la búsqueda constante de Dios y su palabra en nuestras vidas. Así que dice acá algo muy importante el versículo 2. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar, comiendo el pan con dolor. Precisamente hay familias, hay matrimonios que permanecen a lo largo de los años, familias que están completas todavía, pero vemos que alguien está cargando, alguien tiene que estar aguantando. Y su vida es de miseria realmente. Hay dolor en su vida, hay dolor en todos sus días. Solamente aguantando, tal vez por amor a los hijos, tal vez porque no quiere que haya divorcio. Siempre va a estar uno, ya sea el esposo o la esposa, sufriendo, aguantando para que pueda seguir. Pero ¿qué pasa cuando Dios toma el control de nuestra casa? ¿Qué pasa cuando Dios es quien realmente edifica nuestra casa? Lógicamente que hay bendiciones de parte del Señor. Hay toda bendición, el Señor va a levantar nuestro hogar y va a haber de bendición en bendición. Nos lo decía él en Isaías 61, cuando nos profetizaba acerca de Jesús. Decía que él
el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. Me ha ungido el Señor. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a los que necesitan verdaderamente. Todos necesitamos verdaderamente de la palabra del Señor. Todos necesitamos de la unción del Espíritu Santo que Cristo Jesús lo trae a nuestras vidas. Así que esto va a hacer que nuestra casa sea edificada por el Señor. Esto va a ser realmente, y nos decía ahí en Isaías 61, en esos versículos, decía que reedificarán las ruinas antiguas, los asolamientos de antaño. Seremos reparadores de calzadas, árboles, plantío del Señor. Qué hermosos versículos, porque nos están hablando de cómo Dios va a arreglar la vida, las familias, las casas. Nuestra casa, Dios la quiere arreglar. Y por medio de su palabra hay tantas bendiciones, tanta palabra que hay, tantos versículos que nos enseñan cómo vivir realmente. Entonces, al final del versículo 2 del Salmo 127 dice: a su amado Dios dará el sueño. Es una bendición realmente disfrutar del descanso, de dormir en paz. Esto es cuando hay paz en nuestro hogar, en nuestra casa. Esto es cuando hay bendiciones en sobreabundancia, porque Dios está edificando nuestra casa. Y habrá verdadero descanso, verdadero reposo. Habrá tanta bendición solamente con su presencia en nuestras vidas. Por eso Josué 24:15, nosotros recordamos que decía: escojan hoy a quién sirven. Escojan a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres. Pero él decía al final: yo y mi casa serviremos al Señor, a nuestro Dios todopoderoso. Y precisamente todo viene, recordamos nosotros, de servir a otros dioses. Realmente esto es algo muy fuerte, pero es la palabra del Señor. Y lo tenemos que decir cuando recordamos Éxodo 20, que nos decía: no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, castigo la maldad de los padres sobre los hijos, desde la tercera hasta la cuarta generación de los que me desechan, de los que no me quieren. Pero hago bendiciones, misericordias por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mi palabra. Clara es la palabra del Señor. Y precisamente por todo esto vemos lo terrible que ha sido las maldiciones generacionales por la idolatría. Maldiciones generacionales, precisamente por adorar otras cosas que no es a nuestro Dios verdadero y santo, el único, el verdadero. Y vemos las diferencias. Vemos cuando el carcelero de Filipos, que lo recordamos, cuando él le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta de que él seguramente en esos lugares, lógicamente que eran de mucha idolatría, él tenía sus dioses, él tenía sus cultos a otras cosas. Pero cuando vio manifestándose el poder de Dios, cuando vio que estos hombres reflejaban a Jesucristo, que sus vidas lo impactaron, él les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron ahí en Hechos 16:31, este versículo muy recordado:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu familia, toda tu descendencia. Vendrá bendición de ahora en adelante. Entonces esto también implica la salvación de haber vivido en idolatría, de haber vivido en prácticas realmente del mundo, las corrientes del mundo, esos son realmente. Y este hombre dice que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Un verdadero cambio, una verdadera transformación a su casa llegó. Este hombre no volvió a ser el mismo. Este hombre cambió su casa y Dios comenzó a edificar su casa y fue una bendición. Llegó a ser una iglesia muy grande ahí en su casa. Lo sabemos, y hubo tantas bendiciones, tantos misioneros por todo el mundo de esa iglesia en su casa. Y precisamente todo comenzó así. Cuando le abrió las puertas al Señor Jesucristo a su casa, comenzó Dios a edificar su casa. Por eso vemos todo esto. Bueno, dice el Salmo 103:17 también. Lo dice tan claro. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Vemos aquí también la justicia de Dios, la presencia de Dios con las descendencias, con los hijos de los hijos, porque todo comienza con el temor de Dios. Yo les he hablado precisamente del temor de Dios. Es cuando nosotros ya no pecamos, nos detenemos para pecar, nos detenemos para fallarle a Dios. Antes, cuando pecábamos, no había ni remordimiento ni nada. Decíamos una mentira, hacíamos lo que queríamos y no había remordimiento alguno. Pero cuando comenzamos a creer en Dios, cuando comenzamos a invitarlo a nuestra vida y estábamos a punto de mentir o de practicar algún pecado y nos detenemos, eso es el temor de Dios precisamente. Y aquí nos los dice: el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos. También el Salmo 37:25. Este salmo es impresionante. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿cómo debe ser un hombre justo? ¿Cómo debe haber una familia que viva en justicia? Por la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios, hay justicia para nosotros, para nuestra casa. Nuestra casa comienza a ser guardada por la justicia de Dios. Comienza a arreglarse todo. Comenzamos a tomar nuestro verdadero papel. El esposo, de amar a su esposa, de bendecirla, de cuidarla, de ayudarla. Y la esposa, de respetar a su esposo. De ser una mujer virtuosa que edifica su casa también ella. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye precisamente. ¿Cuántas familias vemos que precisamente la mamá echa a pelear a los hijos porque no hay sabiduría de parte de Dios? Entonces, bueno, aquí nos habla de todo esto, de las provisiones de Dios para nuestra casa, porque dice: no he visto justo desamparado. Nunca ha estado sin la ayuda de Dios, sin las bendiciones de Dios, un justo. Dios no puede tratar por igual al justo como al impío. Siempre va a ser diferencia. Siempre se va a ver que le va a estar con el justo y va a estarlo ayudando de alguna otra manera. No sabemos cómo le hace Dios, pero siempre bendice a sus justos. En estos tiempos, como vemos que
muchos están sin trabajo, muchos están por todo lo que está pasando. ¿Cómo es que Dios sostiene a sus justos? ¿Cómo le hace Él? Es impresionante, pero Dios bendice siempre. Claro, Dios bendice a todos. Siempre sus bendiciones son porque nos ama a todos por igual, porque Él quiere ser un Dios de bendición y quiere revelarse a todos. Pero cuando vemos esto, que Dios no desampara nunca al justo ni a su descendencia, es porque de verdad estamos viendo la bendición de Dios, porque ellos le invitaron a su casa, a su familia, a que Dios hiciera sus bendiciones. También en el Salmo 68, versículo 6, Dios es el que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad. Pero a los rebeldes habitan en sequedales. Claramente se ve la diferencia también aquí. Por más que haya, como nos dice acá, solitarios, Dios les da una familia. Los cautivos solamente cuando quieren salir de su cautividad, cuando quieren salir de esas maldiciones precisamente, de haber desechado a Dios y haber adorado otras cosas, de esas maldiciones de haber vivido siempre en desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando ellos vienen a Dios, toman la palabra de Dios y la ponen sobre su vida, comienzan a salir de la cautividad. Y nos dice, los rebeldes, los que no quieren realmente nada con Dios, los que desechan la palabra de Dios, habitarán en sequedales. Tarde o temprano se verá esa diferencia. Y lo mismo también en Éxodo 23-25, cuando las bendiciones para los siervos de Dios, los que sirven a Dios. Vean qué precioso versículo. Éxodo 23-25 dice, pero si sirves al Señor tu Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua. Y dice Dios, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Vean qué precioso. Y el 26, no habrá en tu tierra mujer que aborte, ni mujer estéril. Al número de tus días yo daré plenitud. Qué hermoso versículo, como podemos comprender. Pero todo es que decidamos servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Bueno, realmente todo comienza cuando traemos a Dios a nuestra casa. Recordamos cuando David quiso llevar el arca del pacto, esa arca que representaba la presencia de Dios, a Jerusalén. Pero sucedió algo que no pudo llevarla hasta Jerusalén y la dejaron en casa de un hombre. Obed-edom se llamaba este hombre. Ahí la dejaron en su casa. David dijo, yo voy a dejar en tu casa el arca del pacto, ¿no? El arca de la alianza, el cofre que guardaba las tablas del pacto, y lo dejaron en su casa. Pero este hombre, cuando llegó el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, a su casa, él comenzó a aprovechar esa bendición, porque sabemos que había pasado algo. Usa precisamente había tocado esa arca y había caído muerto al instante. Representaba lo que siempre es realmente Dios. Todo lo que representa a Dios es también, hay un pro y hay un contra y hay un pro. Cuando hay obediencia, viene bendición. Cuando hay desobediencia, por más que queramos seguir a Dios, por más que queramos y procuremos, pero nos rebelamos contra Él, vienen consecuencias tremendas, terribles. Entonces este hombre Obed-edom lo que comenzó a hacer fue orar. Comenzó pues a
aprovechar que estaba el arca en su casa y se despertaba temprano y hacía oración y comenzó Dios a bendecir tremendamente su casa. David se enteró, le dijeron, por 5 meses estuvo el arca de la alianza allí en su casa y le dijeron a David, Dios ha bendecido grandemente a Obed-Edom y a su casa porque el arca está ahí. Inmediatamente David se levantó y dijo, yo quiero traer el arca a mi casa. Y así fue hecho. A su palacio llegó del rey David el arca. Porque recordamos que no había templo, hasta su hijo Salomón fue el que edificó el templo. Pero entonces vemos que es lo mismo para todos nosotros. Dios quiere llegar a tu casa. Dios quiere venir a tu vida. Y Él está tocando la puerta. Si nosotros oímos su voz y le abrimos, Él entrará, dice. Yo entraré a Él. No dice entraré donde Él está, entraré a Él. Dios quiere entrar en nosotros, venir a nuestro corazón y hacer su obra preciosa. Él comenzará a edificar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano nosotros estaremos queriendo que nuestra casa funcione, que esté bien, si Dios no edifica nuestra casa. Es mejor que Él la edifique. Y eso es lo que hace con nuestro Señor cuando nosotros le abrimos la puerta, lo invitamos a nuestra vida. Bueno, Efesios 6:1 aquí nos recuerda los mandamientos, algunos de los mandamientos. Y recuerden, así decía Pablo, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Es decir, los hijos no van a obedecer nunca a sus padres por sus propias fuerzas o porque ellos de verdad lo quieran, porque en su corazón también hay rebeldía, también hay las ansias de conocer las cosas, de experimentar el mundo, de conquistar el mundo, de ganarse todo. Pero aquí nos lo dice muy claro, obedezcan en el Señor. Que esa obediencia sea en el Señor, conforme a la voluntad de Dios, porque ellos ya han conocido a Dios. Cuando conocen a Dios, van a obedecer a sus padres. Y dice, porque esto es justo. Y dice el versículo 2 también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vemos cómo comienza a funcionar perfectamente todo esto. Hay promesa de parte de Dios para este mandamiento. Te irá bien y vivirás largo tiempo sobre la tierra. Y todo lo contrario pasaría cuando no hubiera honra para los padres. No les irá bien a los hijos y se acortarán sus días sobre la tierra. Morirán hasta de jóvenes. Y dice el versículo 4 también, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esto es lo que tenemos que hacer los padres, los que tenemos hijos. Criarlos en disciplina y amonestación, instrucción del Señor, enseñándoles la palabra de Dios, que ellos conozcan, que sean jóvenes que se den cuenta de que Dios es un Dios verdadero, porque sus padres han cambiado, porque sus padres están siendo bendecidos, porque ven, si cuando un hijo ve a su padre, nosotros sabemos perfectamente que le podemos decir miles de consejos a nuestros hijos, pero lo que van a hacer es lo que ven de nosotros. Crecen por imitación los hijos, entonces se comportan igual, hablan igual, piensan de la misma manera, buscan hacer lo mismo todo el tiempo.
Entonces, cuando ven la diferencia de sus padres cuando obedecen a Dios, ellos buscarán obedecer a Dios porque ven las bendiciones de Dios también en sus padres y ellos las van a querer para ellos también. Como Abraham, recordamos, Dios escogió a Abraham precisamente, nos dice Génesis 18:19. Dios dice, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le había dicho, mira, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham dijo, tengo que enseñar a mis hijos a que guarden el camino de Dios y que lo guarden perfectamente, porque de mi descendencia un día va a venir alguien que va a ser la bendición de todas las familias de la tierra. De tu descendencia, por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y recordamos que Jesús en carne, Jesucristo hombre, vino por descendencia de Abraham, precisamente. Bueno, Deuteronomio 6:6. Impresionantes versículos. Desde aquí que estamos viendo, estos son los acerca de los mandamientos del Antiguo Testamento. Nos dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y aquí comenzamos a entender todo muy bien. Lo más importante, comenzamos a entender. Porque primero deben estar en nosotros, en nuestro corazón. Es decir, que salga de nuestro... Todo lo que vamos a hacer en nuestra familia lo tenemos que hacer de corazón. Y por eso la palabra de Dios debe estar sobre nuestro corazón. Y dice el versículo 7, la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo, háblale mis palabras a tus hijos. Enséñale mi palabra a tus hijos. Qué importante es esto, realmente hacerlo. Ahora para nosotros también debe ser así. Y mostrarle que somos obedientes a la palabra de Dios a nuestros hijos. Verdaderamente ellos se darán cuenta de las bendiciones de Dios. Y si no, podremos ver los frutos también de los hijos. Cuando vemos los frutos de nuestros hijos, realmente, y si realmente nos entristecemos, es porque también nosotros tenemos la mayor parte de la culpa. Pero Jesús esto decía por eso ahí en Juan 14:23. Jesús respondiendo le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Esto es lo importante para nosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es lo que quiere hacer Dios. Dios en nuestra casa. Dios en nuestra vida. Dios en todo lo que hacemos y todo lo que edificamos. Qué impresionante versículo, porque Jesús mismo nos dice, vendremos a él y haremos morada con él. Esto es lo que quiere hacer Dios. Esto es lo que quiere hacer Jesús. Venir a nosotros a hacer morada con nosotros, para que él sea quien edifique nuestra casa. Cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos permitiendo que Dios edifique nuestra casa, que Él la levante, que Él arregle, componga todo. Incluso lo que aparentemente nosotros ya destruimos, porque el hombre sin Dios simplemente se va a la destrucción, a la ruina. Destruye su familia, arruina todo realmente. Arruina a sus propios hijos. Y bueno,
Pero ¿por qué precisamente pasa todo esto? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros recordamos en Génesis 1:27 cuando Dios creó al hombre. Ahí lo dice claramente. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Vean cómo lo dice. Que Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios. Vuelve a repetir. ¿Por qué los creó a su imagen? Para que dependiéramos totalmente de Dios. Para que fuéramos hijos de Dios. Ese era el plan. A imagen de Dios realmente nos creó para una dependencia total de Dios. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida, si no, hay destrucción total, hay ruina nada más. Y terminaremos toda la eternidad alejados de Dios, en el fuego. Qué terrible es esto. También Jesús, cuando vinieron su madre y sus hermanos donde él estaba enseñando, no podían pasar por la multitud que estaban escuchando a Jesús, pero alguien les dijo ahí en Lucas 8:21, alguien le dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús respondió y dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi familia realmente, mi todo, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la viven, la cumplen. También Jesús mismo dijo en Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Tarde o temprano caerá. Y cuando vemos que si no está Dios gobernando nuestra casa, hay división siempre. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. Los caminos son totalmente distintos. No puede permanecer realmente. Yo les decía, me podrán decir, pero yo he visto familias que sí han permanecido. ¿Pero a qué costo? Vamos a ver siempre a uno de los dos, ya sea el esposo o la esposa, aguantando y viviendo una vida realmente triste, realmente, verdaderamente así es. Recuerden Mateo 7:21 también. Jesús dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24 también: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la roca. Sabemos que Cristo es precisamente la palabra de Dios. Si nosotros fundamos nuestra casa, la edificamos sobre la roca, sobre la peña, que es Cristo, es la palabra de Dios, no caerá. Vendrán lluvia, claro, torrentes, vientos, de todo vendrá, pero no se derrumbará. Pero dice el versículo 26 y 27, Mateo 7:26, pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la misma lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Así es, simple y sencillamente. Si queremos edificada nuestra casa sobre la roca, es los dos: el esposo, la esposa y los hijos, para que fluya la bendición, para que haya bendición y Dios edifique nuestra casa. Como nos dice también 3 de Juan 1:2,
Este versículo también nos enseña algo muy importante. Dice, amado, ven, la palabra de Dios así es. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios realmente, que seamos prosperados en todas las cosas, que haya bendición de todo tipo, de lo económico, financiero, de buena salud, aquí mismo lo dice. Pero nos dice, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros la llenamos, nuestro corazón, nuestra alma, de la palabra de Dios. Cuando edificamos nuestra casa sobre la roca, precisamente, la palabra de Dios la ponemos en nuestro hogar y vivimos así, en obediencia. Sabemos que la palabra de Dios es difícil cumplirla en nuestra vida. Sí lo es, claro que sí es difícil. Pero al final, cuando nosotros nos esforcemos mucho por vivir de esa manera, veremos la bendición y veremos la prosperidad. Y disfrutaremos de esa prosperidad, porque habrá muchos que no obedecen la palabra de Dios y podemos aparentemente verlos que son prósperos, pero al final será ruina su vida. Totalmente, así será. Pero para nosotros será prosperidad. Y así como prospera nuestra alma, como se va edificando nuestra alma y nuestra casa, nuestra familia y las bendiciones que vienen a ello. Bueno, el Salmo 128, versículos del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Esto es la diferencia. Dice el versículo 2, cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Es decir, tu esposa te ayudará a dar bendiciones en tu misma casa. Será una esposa no como las que nos pinta el mundo, de que siempre anda atrás de su esposo, regañándolo y todo eso, sino que una pareja verdaderamente, un matrimonio como Dios quiere, así será. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Que cuando vean a nuestros hijos digan, qué buenos muchachos son estos. Oiga, ¿cómo le ha hecho, Porque de verdad, qué jóvenes tan educados. Qué buenos jóvenes, de verdad se ven esos muchachos. Serán adorno, como un adorno en nuestra mesa, así lo refleja, así lo dice la palabra. Nuestra esposa, nuestros hijos, y también al decir como vid y como olivos, está hablando de que hay frutos de bendiciones también. Se verá que nuestros hijos son bendecidos, se verá que Dios los va bendiciendo, les va prosperando, los va ayudando, los va guiando, los va llevando por buenos caminos, llenándolos de bendición también. Ahí se verá realmente. Y dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. No hay otra, solamente hay bendición sobre bendición cuando realmente hay temor de Dios, cuando realmente estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios y llevarla a cabo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Bueno, último versículo, Salmo 91, versículos del 14 al 16. Esta es una promesa hermosísima para los que aman al Señor. ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Guardando su palabra, viviendo de acuerdo a como Él nos enseña. Dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Dios está hablando aquí, por cuanto en mí ha puesto a su amor, es decir, por cuanto está amándome,
yo también lo libraré de todo mal. Lo pondré en alto, porque Dios sí le gusta enaltecer, le gusta a los humildes, dice que los enaltece, a los soberbios los humilla el Señor. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿A qué se refiere con eso de que ha conocido mi nombre? Ha conocido mis bendiciones. Se está aferrando a mi palabra, a mis estatutos. Se está tomando para sí mis bendiciones. Recuerden, las bendiciones de Dios ahí están, extendidas para todo aquel que quiere, para todo aquel que las quiera recibir. Solamente se lo tenemos que pedir y decirle: Señor, yo quiero y voy a esforzarme a vivir de acuerdo a tu palabra, y las bendiciones de Dios ahí están. Entonces, y dice el versículo 15: me invocará y yo le responderé. ¿Quién no quiere cuando hagamos oración que Dios nos escuche? ¿Quién no quisiera eso? Pues aquí nos dice: me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Eso, ¿cómo le agrada hacer esto a Dios? Cuando ve que hay amor de las cosas de Dios, de su palabra y de buscar a Dios. Y dice el versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es nuestro Dios bendiciendo nuestra casa. Este es Dios cuando nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro hogar, cuando le hemos invitado, cuando le hemos puesto sobre todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Quién mejor que Dios nuestro Señor? Recuerden que dice su palabra: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra ni variación. Es decir, quien no cambia. A todos nos quiere bendecir, a todas sus buenas bendiciones descienden de Él. No podemos recibir bendiciones ni cosas buenas de otro lado más que de Él. Si las hemos recibido a pesar de la desobediencia, es por su amor y misericordia nada más, y para mostrarnos que ahí está Él y que quiere entrar en nuestra casa. Así que Dios en tu casa es, si tú lo quieres, si tú lo aceptas. Vamos a hacer una oración y pedirle que venga a nuestra casa, que venga y tome el control y edifique nuestra casa, y sea Él nuestra roca sobre la cual edificamos nosotros nuestra casa. Hagamos oración. Señor, ven a mi vida. Yo te invito a mi casa, Señor, y te pido que me ayudes a comprender, a tener sabiduría para entender tu palabra, y la sabiduría necesaria para llevarla a cabo en mi vida, y para que mi casa se llene de tu presencia, de tus bendiciones, a través de la obediencia mía y de los míos. Cuando vean tus bendiciones, seguramente lo harán todos. Y ven a nuestra casa, Señor. Toma el control. Perdona toda falla, todo pecado, toda maldad. Limpia con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y danos ahora tu presencia en nuestro hogar. Edifica nuestro hogar, toma el control. Te ponemos como Señor de nuestra vida y de nuestra casa. Y te lo pedimos que hagas todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que hermoso es cuando realmente disfrutamos las bendiciones de Dios. Pero se necesita hacer nuestra parte, poner a Dios en nuestra vida y su palabra sobre todo lo que somos y lo que tenemos. Muchas gracias y bendiciones para todos, y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.